Había una vez, en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían inalcanzables, un niño llamado José Pérez. A los 10 años, José ya estaba familiarizado con la dura realidad de la vida, siendo parte de una familia humilde de bajos recursos. Sin embargo, su historia no se trataba de limitaciones, sino de cómo la determinación y el trabajo duro pueden abrir puertas inimaginables. Desde temprana edad, José se vio obligado a compaginar su educación con la necesidad de contribuir al sustento familiar. Aunque sus compañeros de clase disfrutaban de juegos y risas, él se dirigía al mundo de la construcción después de la escuela, convirtiéndose en el modesto ayudante de albañil. Aunque podría haberse sentido abrumado por las responsabilidades a tan temprana edad, José encontró en su trabajo una lección de vida invaluable. El niño de 10 años aprendió más que simples habilidades de construcción, absorbió lecciones de perseverancia, dedicación y paciencia. Mientras sus manos construían cimientos sólidos para edificios, su mente construía sueños que algún día llegarían a ser realidad. Cada ladrillo colocado no solo era parte de una estructura física, sino también una pieza del camino que José estaba pavimentando hacia un futuro mejor. A pesar de las largas jornadas laborales y las miradas de desaliento de quienes no entendían sus aspiraciones, José Pérez persistió en sus estudios. Cada noche, después de un día agotador en el sitio de construcción, se sumergía en sus libros con la determinación de forjar un destino diferente al que le había sido asignado por nacimiento. Los años pasaron, y el humilde ayudante de albañil se convirtió en un estudiante destacado. Su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos, y una beca se convirtió en su boleto para la educación superior. José se inscribió en la Facultad de Ingeniería Civil, llevando consigo la experiencia de la construcción y la resiliencia de su infancia. Durante sus años universitarios, José no solo adquirió conocimientos teóricos, sino que también aplicó sus habilidades prácticas a proyectos académicos. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que el origen no determina el destino y que el trabajo duro y la educación pueden romper cadenas invisibles que atan a muchos a un destino predecible. Después de graduarse con honores, José Pérez no olvidó sus raíces. En una entrevista con una televisora local, compartió su historia, desde los días de ser un niño ayudante de albañil hasta su éxito como ingeniero civil. Con ojos brillantes y una sonrisa que irradiaba gratitud, José inspiró a muchos alrededor del mundo con su mensaje. Mis días como ayudante de albañil no fueron solo una etapa de mi vida, fueron la base de la persona que soy hoy. La adversidad no debe definirnos, sino fortalecernos. Si pude convertirme en un ingeniero civil exitoso, cualquier sueño es alcanzable si trabajas con pasión y persistencia. José instó a los jóvenes a perseguir sus sueños sin importar las dificultades que pudieran enfrentar. Animó a aquellos que se sentían atrapados en circunstancias difíciles a recordar que el éxito no tiene un único camino y que cada obstáculo superado es una victoria en sí misma. La vida de José Pérez tomó un giro aún más emocionante cuando, en la edad adulta, se convirtió en el ingeniero detrás de algunos de los edificios más lujosos y emblemáticos del mundo. Su visión se plasmó en cada rascacielos y estructura majestuosa que se alzaba en el horizonte. Desde Nueva York hasta Dubái, sus creaciones se destacaban no solo por su ingeniería impecable, sino también por la historia humana que la sustentaba. En una entrevista internacional, José compartió sus reflexiones sobre el viaje desde la construcción humilde hasta la ingeniería civil global. Su mensaje resonó con aquellos que se enfrentaban a desafíos similares. Cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado. No permitan que sus circunstancias actuales dicten sus posibilidades futuras. Si yo, un niño que empezó como ayudante de albañil, pude construir sueños, ustedes también pueden. José Pérez se convirtió en un modelo a seguir para muchos, demostrando que el éxito no tiene una única apariencia y que la resiliencia puede convertir los sueños en realidad. Sus palabras se convirtieron en un eco de esperanza para aquellos que luchaban contra las adversidades. En el clímax de su carrera, José recibió una invitación para regresar a su pueblo natal, donde la televisora local que una vez contó su historia quería capturar su triunfo en una entrevista especial. En un emotivo reencuentro con su pasado, José miró a la cámara y compartió un mensaje fenomenal. Vengo de un lugar donde los sueños a veces parecen inalcanzables. Pero quiero que todos sepan que los sueños no tienen límites. Si yo, el ayudante de albañil de antaño, pude estar aquí hoy, ustedes también pueden alcanzar sus metas. No permitan que nadie les diga lo contrario. La clave está en creer en ustedes mismos, trabajar incansablemente y nunca perder la fe en sus sueños. La entrevista se convirtió en un fenómeno viral, inspirando a personas de todas partes a seguir sus pasiones.
Los comentarios en el video eran testimonios de vidas tocadas por la historia de José Pérez, desde estudiantes universitarios hasta trabajadores de la construcción y aspirantes a emprendedores. El viaje de José Pérez, desde ser un niño ayudante de albañil hasta un ingeniero civil exitoso, se convirtió en un recordatorio atemporal de que el origen no dicta el destino y que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. La historia de José no solo inspiró, sino que también recordó al mundo que los sueños pueden construirse con paciencia, dedicación y una creencia inquebrantable en uno mismo. La historia de José Pérez es un recordatorio poderoso de que el éxito puede florecer en los lugares más inesperados. Independientemente de nuestras circunstancias actuales, cada uno de nosotros tiene el potencial de superar adversidades y alcanzar nuestras metas más audaces. Entonces, te pregunto a ti, querido espectador, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué obstáculos enfrentas hoy que podrían convertirse en la piedra angular de tu éxito mañana? José Pérez nos enseña que el camino hacia el logro de nuestros sueños puede ser desafiante, pero cada esfuerzo, cada lágrima y cada paso nos acercan a la realización de nuestras aspiraciones más profundas. Hoy, te invito a reflexionar sobre tus metas y a recordar que el éxito no tiene un único rostro. La historia de José Pérez nos recuerda que la resiliencia y la determinación pueden llevarnos más allá de nuestras expectativas más salvajes. No dejes que las circunstancias actuales te limiten. Únete a José en la creencia de que los sueños no tienen límites. Trabaja con pasión, aprende de los desafíos y, sobre todo, nunca pierdas de vista tus objetivos. La historia de José Pérez es un faro de inspiración. La próxima vez que te enfrentes a una adversidad, recuerda la historia del niño que una vez fue un modesto ayudante de albañil y cómo, con determinación y valentía, construyó un futuro que superó todas las expectativas. El humilde ayudante de albañil se convirtió en un ingeniero civil exitoso. ¿Y tú, qué historia estás construyendo para ti mismo? Ve y haz que suceda. Si te ha inspirado y motivado esta historia, agradezco que te suscribas al canal, regálame un me gusta y compártela a más personas para que también se puedan beneficiar. Por aquí te dejo otra historia de éxito en emprendimiento, la historia de Ricardo Rocha, el zapatero de la calle que a pesar de las adversidades se convirtió en un empresario del calzado. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Entonces, haz clic ahora mismo en el video. Nos vemos dentro.